Hoy haremos 2 simulacros completos del examen escrito de conducir en Carolina del Sur. En total, serán 60 preguntas clave que te ayudarán a llegar con confianza al día del examen. Recuerda que la prueba oficial de manejo en Carolina del Sur tiene 30 preguntas, siendo necesario responder correctamente 24. Sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Esta señal amarilla significa A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de conducción defensiva? A. Mantener la velocidad correcta. B. No conduzca si está muy cansado. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop. Esta señal significa A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Puedes adelantar por la derecha. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. B. Cuando un vehículo que va delante gira a la derecha. C. Cuando un vehículo que se aproxima en dirección contraria se prepara para girar a la izquierda. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. Conduces a la defensiva cuando A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión.
B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Cuando vea esta señal. A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Señales verdes y blancas. A. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. B. Informan sobre direcciones y distancias. C. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas de la carretera. B. Informan sobre direcciones y distancias. Al incorporarse al tráfico desde un stop, usted A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. B. Debe conducir más despacio que el resto del tráfico durante 200 pies. C. Debe esperar a que pase el primer vehículo y luego incorporarse al carril. A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. Esta señal significa A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia. Giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre dos juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Los peatones pueden correr riesgo al caminar cerca de vehículos híbridos y eléctricos porque estos vehículos A. No están sujetos a los límites de velocidad estándar. B. Generalmente son más rápidos que la mayoría de los demás vehículos. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Las señales de tráfico de color naranja le advierten de A. Una zona escolar más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. C. Un semáforo más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A. Rectángulo vertical. B. Diamante. C. Triángulo invertido. C. Triángulo invertido. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe
A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. Los rectángulos verticales indican a los conductores A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. Esta señal significa A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia. Conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Disminuir la velocidad solo para observar colisiones o cualquier otra cosa fuera de lo común. A. Causa congestión vehicular. B. Ayuda a prevenir colisiones por alcance. C. Mejora el flujo vehicular. A. Causa congestión vehicular. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Enhorabuena, ya has completado el primer examen. Deja en comentarios cuál fue tu puntuación y comparte este video con otros hispanos en tu misma situación. Seguimos con el simulacro número 2. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Entra en un carril de giro designado para girar a la izquierda en una intersección próxima. Hay tráfico en sentido contrario. Debe A. Indicar antes de llegar a la intersección. B. Moverse a la izquierda del carril central. C. Girar las ruedas delanteras a la izquierda para estar preparado para girar. A. Indicar antes de llegar a la intersección. Estás conduciendo por una calle de sentido único. Puedes girar a la izquierda para entrar en otra calle de sentido único. A. Si el tráfico de la calle circula hacia la derecha. B. Solo si hay una señal que permita el giro. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C.
siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. Esta señal significa: A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a ___ pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. Esta señal significa: A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben: A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que: A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve bloqueada? A. Abra la ventanilla lateral para poder ver. B. Encienda las luces de emergencia. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. La diferencia entre los semáforos con flechas rojas y los que tienen luces rojas fijas es: A. Las flechas rojas solo se utilizan en los carriles de acceso limitado. B. Las flechas rojas solo se utilizan para detener a los vehículos que giran a la izquierda. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina
A. Waterplanning. B. Rideplanning. C. Hydroplanning. C. Hydroplanning. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Debe dejar más espacio entre usted y el vehículo que le precede cuando A. El conductor que circula detrás quiere adelantar. B. Conduzca por carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Las señales de límite de velocidad son: A. Señales de servicio. B. Señales de advertencia. C. Señales reglamentarias. C. Señales reglamentarias. Esta señal advierte: más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Una acera pintada de verde significa: A. Estacionamiento por tiempo limitado. B. Estacionamiento solo permitido para personas con discapacidad. C. No se detenga más tiempo del indicado para subir o bajar pasajeros o mercancías. A. Estacionamiento por tiempo limitado. Te está acosando un conductor que te sigue muy de cerca. ¿Qué debes hacer? A. Aumenta la velocidad para evitar que te golpee por detrás. B. Frena bruscamente y cambia de carril. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. Al ver esta señal, los conductores deben: A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Una acera pintada de blanco significa: A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Una señal de tráfico roja significa: A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop.